Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo, pero tú eres santo. Vamos entonces a dar inicio al estudio del día de hoy. Hoy, por la gracia del Señor, bueno, hoy puse una pequeñita encuesta. Sí, hice una pregunta aquí en el grupo de WhatsApp. La pregunta dice, de acuerdo a las Escrituras, los creyentes en el Mesías Jesús somos llamados gentiles, sí, no, bueno, y bueno, el otro pues no sé, no sabe, no responde. A ver, yo quiero saber, a ver, aquí con los hermanos que ya se encuentran conectados. Pastor, Encuesta. buenos días. Mi hermana Victoria, Señor la bendiga, cuéntenos, mi hermana. Yo he leído muchas partes, bueno, yo le voy a decir lo que yo siento conforme a la palabra y Vale, mi el hermana, me Señor en este parece, día, ¿sí? me parece Yo, chévere, interesante y honesto eh, en muchas ocasiones. Mire, en muchas ocasiones, pues uno no tiene el conocimiento bíblico. Discúlpeme que la interrumpa un momentito, mi hermana. Uno no tiene a veces el conocimiento bíblico, pero tiene un concepto. Entonces, la idea de tener un concepto, el concepto puede estar ceñido a la palabra de Dios o puede que no. A ver, en muchas ocasiones nosotros tenemos conceptos y no es que no se pueda tener un concepto, sí se puede tener un concepto, claro. De hecho, la idea es que cada día nuestros conceptos o nuestro conocimiento se acerque más a lo que dice la palabra de Dios, pero no es que esté mal tener un concepto. O sea, todos tenemos conceptos con respecto a cualquier cosa, ¿no? O sea, cada uno tiene un entendimiento con respecto a algo. Entonces, la idea de los estudios bíblicos y los temas que traemos y planteamos es poner esos conceptos, esos entendimientos, pues a la luz de la palabra de Dios y miramos si nuestro concepto está correcto o no. Si está correcto, pues bueno, mi sentir estaba llevándome bien. Por otro lado, puede ser que mi sentir pues me esté llevando por un camino errado y corrijo si la palabra de Dios me manda a corregir. Bueno, adelante mi hermana Victoria, disculpe. no, Pastor, muchas gracias por lo que usted acaba de decir. Cuando se habla de lo del concepto, yo pues, bueno, voy a tomarme un poquito. A mí me pasó un día con una señora que llegó y me dijo, no, imagínense que yo estaba en una prédica y hablaron sobre lo de la mujer que fue y dio allá lo último, y entonces yo entendí algo, pero yo salí feliz, y mi amiga entendió algo, y ella salió feliz. Y mi otra amiga entendió algo y las tres salimos felices. Pero entonces yo me quedé pensando, o sea, ese día yo dije, pero ¿cómo así? O sea, podemos tener todos un diferente entendimiento en la palabra y salir felices. O sea, se supone que el Señor dice que el sentir tiene que ser uno, el mismo, y entender lo mismo. O sea, todo tendría que basarse en la misma palabra que es Dios. Entonces, bueno, yo coloqué que sí, porque yo a veces siento que sí. ¿Por qué? Por la palabra. Entonces, Romanos 9, 23 y muchas partes en la palabra, a veces, según los que escribieron esto, unos dicen gentiles y otros escriben otra palabra que se me olvidó ahorita, ¿sí? Los llaman Ok, gentiles ok. y Pablo a veces dice gentiles y en otro lado a esos mismos gentiles los llama otro nombre que anoche lo escuché y que el pastor también lo dijo que dice. Entonces Romanos dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a Ok, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, él está diciendo a nosotros, ok, Pablo está diciendo, no solo a nosotros los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y a mí esto me confunde total. ok. Porque el Señor Jesús
No puede decir, no, es que ustedes ya no son pueblo. Y después pensar y él decir, no, ahora sí ya son ustedes mi pueblo. Entonces, a mí yo digo, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, yo sé que yo conozco por la misericordia de Dios que Dios es justo y lo que Él dice, lo dice una vez y ya. O no sé si es por el contexto, Él lo confirma, ¿sí? Hay otra parte en la escritura que dice el Señor que a las ramas injertadas. Entonces yo digo, si el Señor, Romanos 11:17, entonces yo digo, Okay. ahí me confundo, entonces digo yo, si el Señor nos preparó de antemano para que fuéramos de Él, entonces, ¿por qué ahí en la palabra dice que somos injertados? Entonces yo me voy al pueblo de Israel, que nosotros no nacimos allá en carne, porque el Señor sí, sí, cuando Él vino, Él decidió venir en esa carne, o sea, como en ese país, porque Él lo quiso así. Entonces yo digo, entonces el Señor se refiere a que somos, o sea, a que somos ramas injertadas por no haber nacido allá en Israel, Israel, ¿cómo se dice, pastor? O sea, en ese Israel, o sea, no nacimos en esa tierra y al no nacer en esa tierra somos llamados gentiles. Eso me confunde total. Entonces para mí, si el pastor me dice, Vicky, usted cree que es gentil, entonces yo con lo que está escrito, que no sé, el Señor nos lo va a mostrar y eso le he pedido, nos va a decir, ¿quiénes entonces, si no somos gentiles, quiénes son estos gentiles de los que el Señor Jesús por medio de Pablo está hablando? Porque tienen que ser alguien, tiene su personas, no personas. Entonces, eso me confunde, o sea, me confunde y no sé, sé en mi ser que por lo que el Señor ha hecho por mí, por medio de la misericordia del Señor Jesús, hasta este momento, le pido a Él que yo pueda ser vaso de honra, que yo pueda ser esa es algo que el Señor preparó para honra y que Él tenga misericordia de mí, yo pueda ser salva. Sí, es lo que yo quiero. Y es lo que el Señor por algo nos está sentando acá, por algo instruye a usted, al pastor Mauricio, al pastor Germán, pero me confunde realmente eso y me disculpa si me tomé tiempo, pero era algo que sí quería hablar y yo a veces hablo y lo que hablo siento que a veces la gente no me entiende. O sea, yo quiero decir algo, pero la gente termina entendiéndome algo diferente y cuando la gente me dice eso, no era eso lo que yo quería decir. Entonces, esa es la pregunta y yo coloqué sí y después me dio como pena y dije no, la quité y más bien ya coloqué así, pastor. Muchas gracias. Vale, vale, mi hermana. Vale, mi hermana. Muchísimas gracias también por su honestidad. Y otro hermano, a ver, ¿quién otro de los hermanos nos quiere compartir con respecto a esa pregunta? A ver, ¿quién? A ver, ¿somos gentiles, sí o no? A ver, ¿somos gentiles, sí o no? Bueno, y quiero ampliar un poquito la pregunta. ¿Alguno me quiere decir dentro de su entendimiento qué significa? Yo creo que mi hermana Victoria lo dijo, ¿no? Creo que ella lo dijo. ¿Qué significa gentil? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Cuál es su significado? A ver, ¿alguno? A ver, alguno de los hermanos. A ver, este es un tiempo apropiado y bueno para que aportemos, para que no nos dé pena y vayamos soltando un poquito en cuanto a compartir y participar, ¿no? Gentil, ¿de dónde viene la palabra gentil? Pues ya miraremos que la palabra como tal, gentil, a ver, ¿cuántos sabemos que la palabra de Dios fue escrita en dos idiomas? Básicamente, ¿no? Básicamente. Algunos pasajes en un tercer idioma, pero básicamente son dos idiomas. A ver, ¿cuántos sabemos que fue escrita en dos idiomas? ¿Cuáles son esos dos idiomas? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Cuáles son los dos idiomas en que fue escrita la palabra de Dios? ¿En qué idioma fue escrita la palabra de Dios? Hebreo y griego. En hebreo y griego. Gracias, hija. Hebreo y griego. Hebreo y griego. Esos son los dos idiomas. Bueno, ahora, en días pasados, el pastor Mauricio nos trajo una enseñanza acerca del infierno y una de las cosas sobre las cuales necesitábamos nosotros entender un fundamento
que estaba mal planteado, era el término como tal, infierno. El término como tal, infierno, y aunque algunos no lo crean, los términos como son escritos tienen mucha importancia, tienen toda la importancia del mundo, toda, toda. Entonces, como es bien sabido por algunos, la Biblia fue traducida al latín. La Biblia fue traducida al latín, ¿cierto? A un texto que se llamaba la Vulgata Latina, en el latín. Bueno, no que haya sido traducida del inglés y que entonces, no, 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 eso no. Eso, hay personas que no, que están un poco equivocadas con respecto a eso. No, la Biblia fue traducida al latín y del latín se tradujo al español y al inglés. Bueno, entonces ahí tenemos nuestras traducciones que nosotros manejamos y como vemos, pues ya en nuestras manos tenemos, bueno, traducciones que han sido muy manipuladas, muy interpretadas y que por consiguiente traen muchos conflictos a la hora de hacer un estudio más profundo. La palabra como tal, la palabra como tal, gentil, gentilis, es una palabra latina. Ni siquiera es una palabra griega, ni siquiera es una palabra griega. Y ahí ya empezamos a ver un problema. Ahí ya empezamos a tener un conflicto, un problema, porque nosotros utilizamos como una palabra, digamos, una palabra soporte a muchas enseñanzas, que esa palabra nunca estuvo en un texto griego, por ejemplo, nunca estuvo. La palabra gentilis, es una palabra del latín, para que vayamos mirando ya algunos aspectos sobre la palabra. Mi hermano Álvaro León, cuéntenos, mi hermano. Pastor, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo leía y dice que en el hebreo, dice goy, Goy. goy ¿Y en el y griego? goyim, y sí, en el hebreo dice. En el hebreo. Goyim, ¿Y en el goyim, griego? goyim, perdón. En el hebreo, correcto. Sí, en hebreo dice que es goy, es Goy. gentil, y goyim es gentiles. Goyim es el Y plural. el Ah, plural, sí, decía que significa nación, pero que después ya nación. pasó, se cambió esta palabra como Ok. nación a ser, ¿cómo es que? A ser no judíos, no judíos. No. Ok. Se Entonces, utilizó la palabra con otro significado, ¿cierto? Se utilizó se de le otra cambió el forma. significado, sí, porque decía que era Claro. nación al principio, y después dijeron que no, que Correcto. ya no era, sino que eran no judíos. Eso sí Ok. no lo entiendo yo. Y hay una en Romanos que dice que el corazón de Israel se ha endurecido hasta que entre en la plenitud de los gentiles. Ok. Entonces ahí así uno entiende que hay un pueblo que es Israel, el pueblo de Israel, y otro, gentíos, dice, decía no me acuerdo quién fue, una persona me dijo por allá que gentiles que decía gentíos, o sea, como el sobrante, toda la gente que estaba fuera del pueblo. Eso me explicaron una vez o escuché. Gracias, eso nomás era. Gracias. Ok. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Bueno, interesante, ¿no? Y bueno, hay cositas que de pronto las personas han ido agregando, ¿no? Han ido agregando con respecto a la frase como tal, a la palabra como tal, gentiles. Pero mi hermano dice algo muy acertado y es que la palabra en el hebreo, la palabra correcta es goy o goyim, si es plural. Y la palabra tenía un significado como extranjero, em, tiempo después, se usó como alguien, am, ¿cómo se usa la palabra cuando alguien no es creyente? Es una palabra que se usa para los no creyentes. Paganos, no es. Pagano,
Se usó, pero eso ya es algo tardío, o sea, tampoco es que eso sea bueno, extranjeros, era la palabra, ¿no? Se conocía como extranjeros, los extranjeros, o sea, los que no eran de los judíos específicamente, los extranjeros, palabra que se utilizaba, pero dentro del contexto de muchas formas. Por ejemplo, Abraham, él era padre de Goyim, ese es el título de él. Entonces, no siempre la connotación a la palabra o el significado de la palabra era algo negativo. También se usaba de otros aspectos, de otras ópticas, ¿no? Como extranjeros también. Pero también se usó como paganos, o sea, como no creyentes. Y en el griego, pues se usa la palabra etnos. Etnos, o sea, la palabra verdadera griega es etnos. Etnos, o sea, pueblos, naciones, y también se usó como para aquellos que no eran creyentes, también se usó la palabra en el sentido de pagano, nuevamente. Bueno, entonces ya empezamos a ver algo aquí interesante, ¿no? La palabra originalmente era pueblos, naciones, y también se usó como paganos, para que lo vayamos mirando. Entonces, miremos por ahí cómo vamos a ir quedando nosotros ubicados dentro del entendimiento del gentil. Gentil, vuelvo y les digo, mis hermanos, la palabra es una palabra latina, del latín, gentilis, para que miremos que, bueno, como tal la palabra pues me desubica, ¿no? La palabra me lleva por otro lugar también, la palabra en el latín, no fue escrito en latín. Vamos entonces a algunos pasajes de la palabra de Dios. Vamos a algunos pasajes de la palabra de Dios. Miremos algo acá. Mire. No vamos a echar en saco roto las inquietudes que plantearon los hermanos, planteó mi hermana Victoria, con respecto a los dos pueblos, ¿cierto? Judíos y gentiles. En ese caso, judíos, que eran los de la nación de aquella época que estaban allí, y gentiles extranjeros o paganos. Y extranjeros o paganos se le llamaba a todo aquel que no pertenecía al pueblo judío de aquella época. También se usó, por ejemplo, para los samaritanos, para las personas, pero que eran descendientes del pueblo de Israel, pero pues se había mezclado. También se les llamaba de esa manera despectiva. También se usaba de forma despectiva, pero también se usaba de forma que calificaba a alguien como alguien que no era de la nación, como extranjero. Eso es muy interesante, ¿ve? Ahora, la pregunta es, ¿somos nosotros o debemos nosotros llamarnos gentiles? Esa es una pregunta inquietante. A ver, algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 19, Hechos 15, 19 dice de la siguiente manera, mire, dice así, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, en este caso gentiles, todo aquel que no pertenecía al Estado, a la nación judía, porque en esa época la nación era judía, perdón, era Judá. Por eso Pablo dice que él era judío, aunque en el sentido tribal no lo era. Bueno, ¿de qué tribu era Pablo? A ver, ¿quién me dice de qué tribu era Pablo? De la ¿Mm? tribu de Benjamín, pastor. De Benjamín. Amén, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. Pero él dice que él era judío, ¿cierto? Él dice que él era judío. Pablo dice que era judío, pero dice de la tribu de Benjamín. Judío de judíos, dice. De la tribu de Benjamín. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque había un estado, una nación, un territorio, un país, como lo conocemos nosotros hoy en día en términos modernos, que era Judá. Entonces, a todo el que era de Judá, pues era judío por pertenecer a esa nación. Pero ellos también sabían, por ejemplo, Saulo, él sabía de qué tribu era. Él dice de la tribu de Benjamín. Así que en el sentido tribal, pues él no era judío, más en el sentido de nación a la que pertenecía, él era judío. Bueno, esas cositas son importantes y aclararlas y entenderlas. Ahora, sigamos. Dice aquí Saulo, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
A ver, ¿quiénes se convertían a Dios? ¿Quiénes se convertían en esa época? ¿De quiénes está hablando allí el pasaje? ¿Quiénes se convertían? Dice los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Pues eran extranjeros, eran personas no creyentes, bueno, esa era la palabra como tal. Etnos, extranjeros, goyí. Entonces, esa era la palabra. Bueno, dice, no se inquiete a los gentiles, a los extranjeros que se convierten a Dios. O a los paganos, también se puede usar en otro sentido, que se convierten a Dios. A ver, el pagano que se convierte a Dios eh, sigue siendo pagano. ¿Ustedes qué piensan? Si entendemos que la palabra tiene una connotación o tiene un significado como pagano, y dice y si la usamos como pagano, con la palabra gentil, la usamos como pagano, y si decimos, no se inquiete a los paganos que se convierten a Dios, o sea, ese pagano que se convierte a Dios sigue siendo pagano. A ver, tengo por aquí una mano levantada de mi hermana Adriana, creo, o mi hermano Alexander. Adriana, pastor, buenas Mi hermana Adriana. noches. Mi hermana, Señor la bendiga. Amén. Eh, yo lo que entiendo es que ese extranjero o ese pagano o gentil es lo mismo que hablar de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero que Total, siempre han sido hijos del Señor, que fueron total, escogidos antes de la fundación del universo, y total. era necesario que a sus oídos llegara la palabra para que ya no fueran erróneamente llamados extranjeros, paganos o gentiles, sino Correcto, hijos o correcto. santos o salvos. Por eso el Señor dice que una vez estos extranjeros, paganos o gentiles, ya al escuchar su palabra van a creer en Él. Entonces, no había otra manera de llamarlos porque estaban perdidos, pero cuando escucharon la Es, palabra del Señor, creyeron en Él. Igual que en nosotros en algún momento jamás nos atrevíamos a decir yo soy hijo de Dios o yo soy eh, santo, o nada, porque también estábamos como esas ovejas perdidas, pero lo importante es ver que el Señor nos había escogido desde antes de la fundación del universo. Así es, Eso. mi hermana. Así es, mi hermana. Excelente, excelente entendimiento y muy claro. Permítame por acá, tengo un pasaje que me trae a la memoria mi hermana, que está en el libro de Efesios 2:19, pero yo quiero mirar algo aquí en su lenguaje griego, como fue escrito Efesios 2:19, porque aquí hay algo que me causó inquietud. A ver, permítame un momentito. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2:19. Permítame, yo aquí veo aquí algo. A ver, ok, ok. Efesios 2:19. Dice así, mire. Dice, ojo a esto, dice. Recuerde lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Del significado verdadero de la palabra que pues tiene dos significados, básicamente. O es extranjero o es pagano. Y dicho de paso, pues los dos de alguna forma están muy conectados, ¿no? En este caso, ser extranjero tiene que ver con que no hacía parte de un pueblo porque no era creyente en lo que se creía en la palabra de Dios, ¿no? Em, pero dice aquí la palabra de Dios en Efesios 2:19, vea tan interesante esto, dice, ya no sois extranjeros. O sea, ¿qué quiere decir? Ya no sois goyí, o ya no sois etnos, o ya no sois en el latín, ¿cómo se llama? ¿Cómo se usa la palabra en latín? ¿Mm? ¿Cuál fue la palabrita en Gentiles, latín? gentiles, gentiles. Gentil, gentilis. Ya no soy gentilis, o extranjeros o paganos, dice el libro de Efesios 2:19. Dice, ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy interesante eso, Efesios 2:19. Eh, Me pareció muy, muy interesante este pasaje para compartirlo, ahora que mi hermana me lo hizo traer a la memoria. Am, Permítame, sigo por acá. A ver, entonces dice el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 19, dice, yo
yo juzgo que no se inquiete a los paganos porque, porque paganos. Porque paganos. Aquí mi hermana nos acaba de decir, pero ellos eran del pueblo de Dios, pero eran llamados paganos. ¿Por qué? Porque el pueblo se fue a adorar otros dioses y eso estaba en la ley de Dios. Había sido profetizado que se iban a ir a adorar otros dioses, o sea, se iban a convertir en paganos. Paganos, o sea, Politei- gentiles, Politeístas dicen, ¿no? También que eran. politeístas, claro, adorar otros dioses. Ellos Sí, señor. ellos tenían, según yo, mirando eso, es un programa que vi una vez y habla de que ellos tenían dioses, el dios de la lluvia, el dios de la guerra, el dios del fuego, y tenían muchos dioses y a ellos adoraban. Y de ahí creo que viene la palabra paganos. Paganos, paganismo. Sí, señor. Amén. Sí, así es. Hay una cosa muy interesante con respecto a esto y es que yo en algún momento usaba la misma frase que usó ahora mi hermano Álvaro y era ellos. Entonces cuando yo miraba la palabra de Dios, siempre miraba en tercera persona. O sea, yo miraba a otros, a ellos. A ellos, vea, ellos se fueron. Yo exactamente lo mismo pensaba lo que decía mi hermano Álvaro hace un momento. Ellos se fueron a adorar a otros dioses. Hubo un día el que el Señor nos empezó a hacer entender y me hizo entender de que esos ellos era yo. Esos ellos era yo. Yo andaba por ahí adorando dioses y adorando al palo, a la piedra. A ver, ese era yo. Y yo pensaba que eran otros. Yo decía, "Ah, mire, estos del pueblo de Israel. Vea lo que dice la Biblia." Yo decía, mira lo que dice la Biblia acá. Estos del pueblo de Israel se fueron, como dice la palabra de Dios, se cumplió la profecía en ellos. Mire, se fueron a adorar a otros dioses, pues, volvieron politeístas, se volvieron paganos. Y véalos. Por eso es que ahora nos escogió a nosotros. No, hasta que el Señor nos hizo entender que esos que estaban adorando a otros dioses y que eran politeístas, pues éramos nosotros. Esos ellos no eran otros, éramos nosotros. O somos nosotros los que andamos allá. Esos que dice aquí Hechos capítulo 15, versículo 19. Dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles o paganos o los que venían de adorar dioses falsos, pero que son del pueblo de Dios, que se convierten a Dios, dice, no los inquiete. Porque, y entonces nuevamente hago la pregunta que hice hace un momento. Los gentiles o los paganos que se convierten a Dios, ¿siguen ciertos gentiles y paganos? Ya, yo por No, ahí ya tengo pastor. que, ya, claro, correcto, mi hermana. Así Pastor, es. perdón. Y mire que cuando yo sí leía, cuando escuchaba la palabra que el Señor dice y se fueron, yo siempre sentía que era yo, o sea, que porque uno hizo lo malo ante el Señor y tenemos que saber que la palabra del Señor Jesús permanece para siempre. Amén. O sea, Sí, la papá. palabra del Señor no es pasado, la palabra del Señor es presente por siempre y Así para es. siempre hasta que el Señor Jesús venga. Así es, mi hermana. Así es, totalmente, totalmente. Es eterna, es viva, es eficaz y nunca pasará, dice la palabra de Dios, nunca pasará. Entonces, pues, a ver, el gentil que se convierte, pues ya seguirá siendo gentil. Porque muchos por allí, teólogos, y salen a defender a capa y espada de que es que ellos, pero es que esto no proviene de otro lugar, sino de un ataque directo contra el pueblo de Dios. Eso es un antisemitismo allí muy maquillado, en el que también nosotros andábamos por ahí. Ahí andábamos nosotros por ahí en un antisemitismo disfrazado diciendo que nosotros pues éramos ahora el pueblo escogido de Dios porque el Señor había escogido otro, había desechado a su pueblo y que entonces ahora ese éramos nosotros, porque ellos no cumplieron con nada, ellos se perdieron, ellos andaban perdidos, ellos desecharon a Dios y entonces ellos perdidos. Y nosotros pensábamos, ahora yo sí, yo sí, no, yo no soy como ellos. Resulta que ese ellos éramos nosotros. Yo tengo que entender que éramos nosotros. Si no entiendo eso, pues no estoy entendiendo la palabra de Dios. No la estoy entendiendo. Yo soy este que aparece en Hechos capítulo 15, versículo 19, que se convirtió a Dios, que se convierte a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿sigo siendo gentil, pagano, extranjero?
Acabamos de leer un pasaje que decía que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya no somos extranjeros. O sea, ya no soy extranjero, luego tampoco seré pagano o seguiré siendo pagano o gentil. Miremos qué dice la palabra de Dios. A ver, dice el libro de Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice así, mire. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice? Dice, sabéis, bueno, si es que sabemos, algunos no saben, algunos siguen pues en su engaño, en su mentira, en su confusión, otros todavía no han entendido, a otros todavía no les han explicado. Bueno, dice la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 2, quieren a los corintios pues también eran paganos, andaban en el paganismo, también eran del pueblo de Dios, pero que andaban paganos, andaban adorando a otros dioses, estaban adorando a la piedra, al madero. Y cuando digo la piedra, al madero, pues a qué estoy haciendo referencia? Pues a todo lo que en las religiones, o en la especialmente en una de las religiones más grandes del mundo, que ahí andábamos nosotros, muchos de nosotros andábamos ahí como cosa curiosa, pues andábamos por ahí adorando estatuas y teniendo imágenes de estatuas y de muñecos. Entonces, esos pues éramos nosotros. ¿Ve? Dice aquí la palabra del Señor, cuando erais gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir que erais? A ver, ¿qué quiere decir erais? A ver. Pastor, perdón, pastor, pero eh, muchos, y lo que usted dijo, pues claro, es evidente, ¿sí? Nosotros éramos de los gentiles, porque siempre, o sea, muchos dicen, no, pero es que yo veía en la imagen a Dios, a Jesús, a Jesucristo, pero, o sea, eso no corrobora que yo verdaderamente era del Señor, porque también acudíamos a qué? Al horóscopo, a amuletos y a Correcto, muchas correcto, otras cosas, que son, eso correcto, sí puede ser idólatra y politeísta, ¿cierto? correcto. Así es, mi hermano. Así es. Sí, total, mi hermano. Total. Ahora, a ver, mi hermano acaba de decir algo que me causó curiosidad. De que algunos todavía piensan que... Ay, bueno, se me escapó lo que dijo mi hermano ahorita. Bueno, dice la palabra del Señor acá, dice, cuando erais gentiles, erais. O sea, sí andábamos allá siendo gentiles paganos, sí, andábamos siendo gentiles paganos, sí. Algunos dirán, no, yo nací en cuna cristiana, yo nací en cuna cristiana. No, ninguno nace en cuna cristiana. O sea, ese también está, el que piense que nació en una cuna cristiana, pues está equivocado. No sé dónde venden las cunas cristianas, no sé dónde las venden, pues, bueno, ¿dónde las venderán? Las cunas cristianas. ¿Será que las venden en una carpintería cristiana o cómo será eso? No sé. No sé cómo funciona eso, las cunas cristianas. Entonces, algunos piensan que son o que eran de cuna cristiana. No, yo de cuna cristiana. No, nadie nace en ninguna cuna cristiana. Eso es un engaño, una mentira. Y el que todavía piensa eso, pues todavía sigue engañado. No hay ninguna cuna cristiana. Am, Sabéis que cuando erais gentiles, dice la palabra de Dios, erais, entonces aquí ya se usa la palabra en pasado, erais gentiles, erais quiere decir ya no, ya no. Dice, cuando erais gentiles, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando yo era gentil? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría en mi vida? Dice, se os extraviaba llevándoos, ¿cómo se os llevaba a los ídolos mudos? O sea, andamos nosotros mm, ciegos, andamos para cualquier lado, ciegos, guías de ciegos. Y andamos ahí, ah, nada, en nada, muertos en delitos y pecados, haciendo lo malo. Eso es, ¿cuáles son las características de un gentil? ¿Cuáles son las características de un gentil? Y vamos a ver si estas características de un gentil, pues, todavía están en nosotros. Si estas características de un gentil todavía están en nosotros, pues entonces nosotros seguimos siendo gentiles. Pero si estas características de un gentil ya no están en nosotros, pues miremos si entonces ya no somos gentiles.
si ya no somos, o sea, soy gentil, vamos a mirar si todavía ando ahí o no. Entonces, característica, a ver, una característica, la característica número 1, dice así, dice que los gentiles, de acuerdo a la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 5, una de las características es, vamos a ver cuál es la primera característica, dice, no conocen a Dios. No conocen a Dios. Ve lo grave que es uno utilizar a veces, y es lo que el Señor nos ha corregido muchísimas veces, nuestra manera de hablar, como nos referimos nosotros, que es lo que nosotros hablamos, y más también lo que nosotros mismos decimos de nosotros. A ver, ¿qué digo yo de mí mismo? No, que yo soy un gentil. O sea, vamos con la primera característica. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Dice la primera carta de los tesalonicenses, dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles. O sea, ¿quiénes andan en pasiones de concupiscencia? Dice los gentiles. ¿Quiénes andan en pasiones de concupiscencias? Dice, como los gentiles que no conocen a Dios. A ver, primera característica. Los gentiles no conocen a Dios. No conocen a Dios. A ver, entonces, ¿será que yo seguiré siendo gentil? Eh, bueno, grave si no conozco a Dios, ¿cierto? O sea, a ver, un creyente que no conoce a Dios. Entonces, ¿qué creyente es? Entonces, ¿en qué está creyendo? ¿Cuál es su creencia? ¿Cuál es su fe? Bueno, primera característica. A ver, si, ¿cómo vamos ahí? ¿Estamos todavía como ahí, como ya aclarando más el concepto? Vamos a la segunda característica. A ver, la segunda característica dice la palabra de Dios de los gentiles, dice que lo que los gentiles hacen o sacrifican, eh, ¿a quién lo sacrifican? ¿A quién? Vea, A los demonios. a los demonios, dice la palabra de Dios, a los demonios. Vea, como les digo, mis hermanos, escuchaba yo en estos días un teólogo por ahí que él afirma y sigue afirmando él y hace debates y todos sus debates, que nosotros somos gentiles porque es que allá está el pueblo de los judíos, dice él, y aquí estamos los gentiles. Pues yo no, a ver, yo ni quiero y ya abomino eso y yo no quiero, a ver, ¿cómo así que yo hago parte de los que sacrifican a los demonios? Eso dice la palabra de Dios. Dice lo que los gentiles, primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Dice, antes digo que lo que los gentiles, entonces aquí la connotación ya no es de extranjero, sino de pagano. Para que entendamos que en muchas ocasiones la misma oración, el mismo pasaje me hace entender de qué está hablando. A ver, aquí no me habla simplemente de un extranjero, no, me habla específicamente de un pagano, de un pagano. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Vea esa segunda característica, tremenda. O sea, todas estas características son muy claras, son muy contundentes. No, es que eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que ella me da luz, me muestra, la palabra me da esa luz y me aclara todos esos conceptos que yo decía, bueno, sí, tengo mi confusión con respecto a eso. Pero vea, la palabra es luz, luz en mi camino, dice la palabra de Dios. Así que no importa el teólogo que lo diga, no importa, no importa. No importa el predicador que diga que él es todavía gentil y que nosotros somos gentiles. No, pues será él gentil. Yo no, yo no. No. Nosotros, los que seguimos al Señor Jesús, pues, a
A ver, ¿será que todavía estamos sacrificando a los demonios? ¿Será? Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces, ¿me puedo yo llamar gentil? ¿Puedo llamarme gentil? O sea que lo que yo hago se lo estoy sacrificando a los demonios. Dice, y no quiero, dice el pasaje, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. A ver, ¿será que es muy confusa esta frase de la palabra de Dios? Este pasaje es muy confuso. O es claro, contundente. eh, me hacen, me deja entender, me muestra todos estos conceptos y todos estos estudios que por ahí algunos dicen que dan estudios. Yo no sé qué estudios serán los que tienen o qué estudios de teología y qué pasa con todas estas verdades tan absolutas. Vamos con la tercera característica. Tercera característica, a ver, ¿cómo vamos con el concepto de todavía soy un gentil? Todavía soy un gentil. Mm. Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo capítulo 6, versículo 7. Estas características para que no se nos olviden cuando otra vez vengan por ahí otros a decir que somos gentiles. Entonces nosotros le mostramos con la palabra de Dios que no somos gentiles y que si esa persona cree que es gentil, esa persona no conoce a Dios, no conoce a Dios, en primer lugar, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, todo lo que esa persona hace, lo que ofrece, todo su sacrificio de vida, lo que hace, para quien lo hace, dice, lo hace para los demonios, porque esa es la segunda característica del gentil, que todo lo que hace es para los demonios. Eso es bíblico. Aquí vamos con la tercera. Entonces, la tercera dice, y orando, dice en Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice, y orando, no uséis, no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones. ¿Qué son vanas repeticiones? A ver, ¿qué me quiere decir que son vanas repeticiones? Pastor, buenas noches. Mi hermana, buenas noches, Señor la bendiga. Para mí es como la repetición de la repetidera, como el rosario, por decir algo. Ok. Esa es una repetición, es una vana repetición, ¿no? Esa es una vana repetición, muy interesante, sí, señora. Hay más vanas repeticiones. A ver, ¿quién me da otro ejemplo de otra vana repetición? A ver, otra vana repetición por ahí, a ver. La oración de fe, pastor. Buenas Uy, tardes. gracias, mi hermana. Buenas tardes, mi hermana. Uy, claro, hay que dar también, porque interesante también eso, ¿no? ¿Y eso en dónde se usa, mi hermana? Esa oración de fe. La religión cristiana, perdón, católica. Es que ayer estaba hablando de las religiones con una, y yo le explicaba que pues realmente el cristianismo es una religión. Ujú. Así es. Y se usan vanas repeticiones. Así, y como tal, en toda la religión cristiana, sea de índole católico, protestante, igual, o evangélico incluso, se Sí, usan repeticiones. se usan vanas repeticiones, sí, señora. Así es, mi hermana. Así es. Que la oración de fe es una vana repetición, porque eso no lleva a nada, a nada. No está por ningún lado escrito en la palabra de Dios. Alguien se lo aprendió, alguien lo dijo y otros lo repitieron y una mentira repetida muchísimas veces durante muchos años, pues terminan por creérsela. Terminan por creerse la mentira. Terminan por pensar que es verdad y no, no es verdad. Sigue siendo una mentira. Sigue siendo una mentira. Nunca será una verdad, pero termina la gente por creérsela, ¿no? Entonces la gente piensa que vamos a hacer la oración de fe y bueno, eso es una vana repetición, es una mentira. Por ahí con esto de las lenguas empiezan a hacer en las congregaciones, en el cristianismo, en la mayoría de las denominaciones modernas del cristianismo, la mayoría
pues hablan en lenguas. Entonces, hacen vanas repeticiones y repiten cosas y repiten, eh, que inclusive sin entendimiento, porque ni entienden lo que hablan ni lo que dicen, pero son vanas repeticiones y todo eso lo sacrifican a los demonios. Porque nada de eso está en la palabra de Dios, ¿no? Nunca en la palabra de Dios dice, repita conmigo, no sé, no sé, Rambo saca la bazuca o no sé, no sé, van a repetición, pero nada de eso está en la palabra de Dios. Entonces todo lo que se repita o lo que ellos digan y lo digan y lo repiten, eso se convierte en vanas repeticiones. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a... Por eso dentro de esas denominaciones o dentro de esa gran cantidad de denominaciones que ellos dicen que siguen siendo gentiles, sí, sí son gentiles. Vea que mirando estas características y viendo las denominaciones, las diferentes denominaciones en el cristianismo, nos damos cuenta de que sí son gentiles. Y por eso ellos repiten que son gentiles, porque en su espíritu todavía no han entendido que no lo son. Todavía siguen en el paganismo. Aunque anden en religiones de protestantismo y de iglesias evangélicas y todo eso, pero primero que todo no conocen a Dios, porque andan detrás de un Dios, muchos, la mayoría andan detrás de un Dios pagano, de un Dios politeísta, un Dios de tres cabezas, que tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces ese es un Dios de tres cabezas, tres personas distintas y un Dios verdadero, según ellos, y entonces no conocen a Dios, porque no hay por ningún lado en la palabra de Dios, en la ley, los profetas y los salmos, ningún Dios trinitario. No, no existe tal cosa. O sea, siguen Pastor, siendo gentiles, mi hermano. perdón, una oración, por decirlo así, que está en la Biblia, que es el Padre Nuestro, también lo han convertido en eso, ¿sí? Porque iban donde el cura o íbamos donde el cura, vamos a hablarlo así, vamos a tomarlo en primera persona, y el cura le decía, vaya, rece 30 Padre Nuestros y haga 1000 Jesuses y un poco de cosas, y uno lo hacía, sin tener Correcto, sentido siquiera de qué es lo que hacía uno, qué es lo que estaba hablando. correcto, correcto, mi hermano. Y esa frase bíblica que estaba allí se convirtió en una vana repetición. Correcto, mi hermano. Sí, se convirtió. Porque lo que se hacía, primero no se hizo con el propósito que el Señor dijo, con esa enseñanza. El Señor nunca dijo, vaya y repitan esto, o repítanlo 10 veces, o no. En esos momentos el entendimiento pues está entenebrecido, no entendieron la enseñanza y lo convirtieron en una vana repetición. Así es, mi hermano, así es. Que algunos dirán, no, pero es que esto no es como la oración de fe. Bueno, que algunos defenderán la oración de fe, no sé. No, esto sí está en la palabra de Dios porque es que esto, mire, está aquí el Padre Nuestro. No, espere. Eso también se convirtió en una vana repetición. Las personas lo convirtieron en una vana repetición porque no entendieron de qué se trató la enseñanza. Eh, dice en Mateo capítulo 6, en el versículo 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones, ¿como quiénes? ¿Como quiénes? Los gentiles, pastor. Como los gentiles. Vea esta enseñanza. Es muy clara, mi hermano y mi hermana, pero es increíble. Bueno, es creíble, ¿no? Es creíble porque pues el engaño está, pero es asombroso, ¿no? Podríamos decir, uno se asombra de ver que la verdad está allí. Sin embargo, las personas prefieren seguir la religión que los lleva a blasfemar contra Dios, pero prefieren seguir su religión. O sea, se prefiere continuar dentro de una religión a pesar de que la palabra de Dios me muestre la verdad. La palabra me muestra la verdad y me dice, Luis, esta es la verdad. Vea, mírela, aquí está. Y lo dice de una manera explícita, clara, concisa, precisa. O sea, no hay lugar a que yo diga, no, es que esto está muy confuso. No, esto está muy confuso. O sea, no entiendo esto. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿O qué es lo que no quiero entender? No quiero salirme de mi religión. Dice,
no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, dice aquí la palabra de Dios. O sea que todo lo que los gentiles repiten son vanas repeticiones. Y pues, a ver, entonces yo sigo siendo gentil. O sea, todo lo que yo hablo es vano. ¿Qué es algo vano? Algo vano es algo que no tiene validez, no tiene valía, algo efímero, ah, vano. O sea, nunca ese tipo de conversaciones o de oraciones, entre comillas, o de rezos. Rezar quiere decir recitar, ¿no? Rezar quiere decir recitar. Y recitar viene de repetir algo. Y la persona piensa que por repetir cosas, entonces el Señor va a escuchar, porque las personas repiten cosas. Yo repito una frase y entonces a mí el Señor me escucha porque yo repito una frase. No, dice que el repetir vanas palabrerías, pues eso viene de los gentiles, no de los hijos de Dios, no de los hijos de Dios. Dice, como los gentiles que piensan que por su charlatanería, porque eso quiere decir palabrería, ¿no? La palabrería es una charlatanería, o sea que a pesar de que su lenguaje sea religioso, así un lenguaje así como muy cristianoide, pero no por eso, porque usan un lenguaje así religioso, cristianoide, entonces quiere decir que van a ser escuchados. Dice, no, piensan que por su palabrería serán oídos. Pues no, pues no, la palabra de Dios dice que no. Dice que no. Aquí la palabra de Dios dice, no, esas vanas repeticiones nunca van a ser escuchadas, nunca. Y esas vanas repeticiones las usan o las utilizan o las practican los gentiles, los gentiles. Entonces, ay, no, pero yo, entonces, vea qué hermosa la palabra de Dios que me está diciendo algo. Lo que hablamos hace 8 días es muy importante, mi hermano, para que lo analicemos. ¿Ve? Puedo yo estar hablando maldición sobre mi vida. Yo puedo estar hablando palabras de maldición sobre mi vida. Y yo tengo que hablar palabras de bendición. Mateo capítulo 18, versículo 17. Vea esto. Mateo capítulo 18, versículo 17. Para aquellos que pues teníamos la confusión con respecto a si éramos gentiles o no éramos gentiles. Entonces, miremos esto que dice Mateo capítulo 18, versículo 17. Dice, pues ya que lo leemos un poquito atrás, Mateo 18, leámoslo un poquito más atrás. Mateo capítulo 18, permítame un momentito, aquí lo leemos por acá. Mm, ah, a ver, por acá. Mateo 18, 17, permítame un momentito. A ver. ¿Quién me quiere leer Mateo 18? A ver, alguien me lo lea, por favor, que lo tenga ahí a la mano. Mateo capítulo 18. A ver, alguno de los hermanos que lo tenga a la mano. A ver, ¿quién me lo quiere leer? Mateo capítulo 18, versículo... Amén, pastor. Versículo... ¿Qué versículo? Vamos al versículo, mi hermana, ya les digo, aquí dice que Mateo capítulo 18. A ver. Mateo capítulo 18, versículo... ah, a ver, versículo... leámoslo desde el 15, mi hermana, desde el 15 hasta el 17. Del 15 al 17. Mateo Bueno, 18, 15, 17. A ver qué dice la palabra del Señor Jesús. dice, la palabra del Señor dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te ¿Ok? oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén, mi hermana. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Tenlo por gentil. ¿Qué quiere decir tenlo por gentil? ¿Qué significa eso? Pastor, ¿y por qué dice y por publicano también? Publicano. Resulta, mi hermana, que los publicanos eran los ladrones, digamos, de aquella época, los que robaban al pueblo de Dios con sus impuestos, son los publicanos, eran del pueblo de Israel. El publicano era una persona que era del pueblo de Israel y le quitaba el dinero al pueblo de Israel para dárselo a Roma, a los romanos. Esa persona que estaba ahí lo pusieron para sacarle impuestos y entonces él no solamente le sacaba impuestos para sus propios hermanos para entregárselos a Roma, sino que pues dice la historia que el publicano también, pues esto para ti y esto para mí. Entonces, el publicano dentro del contexto, era alguien muy repudiado porque se conocía que era una persona que se había enriquecido a costa de robar a sus propios hermanos. Entonces era una persona abominable, era una persona que nadie, bueno, hay otro pasaje en la palabra de Dios hay varios pasajes que se usa el publicano, ¿no? Que dice, hay uno que dice, estaba el fariseo y el publicano. Entonces dice, y el publicano pues no podía ni levantar sus ojos al Señor ni su cabeza y decía, sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador, porque entendió que en su vida lo único que había hecho era mal, robar, era un ladrón. Ese era un publicano, ¿no? Entonces, publicano era sinónimo de, de alguien ladrón, de alguien delincuente, de alguien que había traicionado su propio pueblo, ¿no? Ese era un publicano. Era muy despectivo llamar a alguien publicano, dicho de otra manera, ¿no? Ávaro. Como, Avaro, bueno, como, ladrón, como decir hoy la mayoría de los políticos. estilo la politiquería, así, que se roban a las personas y se roba al pueblo y se llenan sus bolsillos a costa del dinero. No solo los políticos, como se llenan muchos predicadores hoy en día también, muchos pastores publicanos también, predicadores que roban a sus propios congregantes, entre comillas, sus hermanos, los roban, le sacan toda la plata, todo el dinero. Y ellos se hacen ricos y dicen que eso es que una plática para Dios, que esto para Dios y esto para mí. Por ahí escuché unos ya muy famosos que decían, pues yo el 50% pues es para mí. O sea, si yo me quedo con el 50% de los diezmos y el otro 50% se lo doy a Dios. Bueno, y pues no sé cómo se lo mandará a Dios, ¿no? O sea, no sé qué cuenta usará, no sé, o qué cuenta PayPal, no sé por dónde le enviará el otro 50% a Dios. Finalmente se lo roban todo, ¿no? O sea, finalmente roban todo. Esos son los publicanos de nuestros tiempos, ladrones, ladrones, predicadores ladrones. Roban a la gente, no les importa. Lo único que quieren es llenarse sus bolsillos de dinero, ¿no? Ese Y es un... están tan endurecidos, pastor, y enceguecidos en la mente y el corazón, que no entienden que el Señor es el dueño de absolutamente todo. Él no necesita nada, Sí, nada, mi hermano. o sea, nada. Entonces, imagine cómo engañan y la gente piensa que sí, que eso a Dios, o sea, ahí está también la ceguera, ¿no? La ceguera. Porque Dios, Total. siendo dueño de todo, Él dice que, ¿qué nos va a pedir a nosotros? Nada. Pues que, a ver, ¿cuánto dinero le puedo mandar a Dios? A ver, que alguien me explique eso. ¿Cómo es posible que uno caiga en ese engaño? Pero bueno, sí, hay muchos, nosotros en algún momento caímos en ese engaño, caímos allí, ahí andábamos nosotros y nos robaban. eh, por la gracia del Señor nosotros no hemos robado, por pura gracia del Señor. No tengo nada de qué gloriarme, tengo nada de qué gloriarme. Gloria al Señor Jesús,
ni el pastor Mauricio, ni el pastor Germán. No tenemos nada de qué gloriarnos, porque ha sido pura gracia del Señor, que no ha permitido que nosotros nunca nos ensuciemos las manos eh, pidiéndole dinero a nadie, ni robando a nadie, ni quitándole el dinero como diezmos a nadie, ni quitándole el dinero a nadie como ofrenda, ni nada de esto, Señor. Por pura gracia y pura misericordia del Señor, porque eso no es sino gracia y misericordia del Señor que ha tenido con nosotros. eh, Porque pues uno en la carnita lo tiende a uno a tratar de desviarse, pero gloria al Señor Jesús que no ha permitido que nosotros nos desviemos en ese sentido. Gloria al Señor Jesús. La gloria es para el Señor Jesús. No tenemos nada nosotros de que gloriarnos, absolutamente nada. Pero de Pastor, esto disculpe, abunda. pastor, disculpe un momentico. Y lo más duro es que hay muchas personas que creo yo que no tienen un ídolo, pero es todo para el pastor. Idolizan a esa persona y no se da si esa persona tiene el don de dar, ¿no? A personas que realmente de pronto sí necesitan, obviamente sabemos que las obras sin fe están muertas, Así pero es. sí mantienen lucrando al pastor, o sea, Así dándole al es. pastor porque lo Sí, así idolizan, es. o sea, y llega el pastor y lo mejor es para el pastor. O sea, es algo que yo quería decir, yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo se puede? Yo sé y yo debo respeto al pastor Germán, al pastor Luis Alberto, al pastor Mauricio, yo los amo en el amor de Dios. Pero Amén. si llega el pastor Luis Alberto y llegó otra persona, entonces yo voy a tratar mejor al pastor. No, pastor, venga, para usted todo lo mejor, para usted. Y el otro ya, no, yo creo, o sea, yo digo que eso es algo que también el Señor nos muestra y una cosa es el respeto y otra cosa es uno idealizar, como hacer un ídolo. Es diferente, hay que pedirle al Señor Así que nos es. enseñe a ¿cómo se dice, Así pastor? es. Distinguir, hacer la, ¿A sí, tener discernimiento? sí, Ok. Sí, sí, mi hermana, ten discernimiento para no caer en idolatría, ¿no? Idolatrar a uno a los hombres, no idolatrar a los hombres. Y eso por pura gracia que el Señor también no permite que nosotros caigamos en ese anhelo o ese deseo de idolatría. Nada de eso, que el Señor, y todo eso es pura gracia del Señor, pura gracia del Señor. Eso, nada, nada, nosotros no nos podemos gloriar absolutamente de nada de esas cosas. La gloria es siempre para el Señor Jesús. Pero mire qué interesante este pasaje que dice que al final de una amonestación, al final cuando una persona no se arrepiente, cuando una persona no quiere cambiar su vida, cuando una persona ha recibido amonestaciones a nivel personal, a nivel de consejerías con otros hermanos, a nivel de congregación, siempre pues tratando y buscando el arrepentimiento de la persona, del hermano o del congregante, y que si al final esa persona pues no se quiere arrepentir y pues quiere seguir en su vida, dice la palabra de Dios, considérelo un gentil. O sea, no es bueno, ¿cierto? No, no es ninguna connotación buena, no, ni es el otro grupo que el Señor quiere unir para formar una iglesia. El Señor, a ver, por favor, ¿de dónde nosotros sacamos de que el Señor quiere tomar un pueblo y luego quiere sacar y tomar otro pueblo pagano que sacrifica a los demonios, que no conoce a Dios, que es un ladrón, que todas sus obras son vanas repeticiones? Y ese también es mi pueblo pagano, mi pueblo que no me conoce, pero es mi pueblo, esto, y mi pueblo que adora a los demonios, como dice la palabra de Dios. Ah, pero ese es mi pueblo, ese pueblo de gentiles, ese es mi pueblo, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Será que ese es el pueblo del Señor? ¿Qué pasa? Que el Señor dice, tenlo por gentil, o sea, no es del pueblo, está por fuera del pueblo, es un ladrón, no es del pueblo de Dios. Mi hermana Adriana, cuéntenos, mi hermana. Precisamente estaba pensando en eso, porque hay cosas que han desviado la atención de las personas por mucho tiempo.
en frases como, por ejemplo, la salvación es para todos, o pensar que el Señor Jesús era judío. Son cosas que han desviado la verdad. Lo que el pastor acaba de mencionar, por eso alcé la mano, porque la palabra dice que solamente los hijos son los que son linaje de Abraham, los que son promesa a la simiente de Abraham. Amén. Entonces, no es para todos los seres humanos, sino Amén. solamente para los que, al venir Amén. de ese linaje de Abraham, han escuchado la voz del Señor y han creído en Él, porque los que no han venido de ese linaje, aunque han oído, o sí, aunque escuchen, no lo hacen con fe o no lo hacen en fe. Entonces no van a salir de del ser gentiles o del ser extranjeros o incluso judíos, porque no todo el que se llame judío es hijo, Correcto. porque siguen siendo gentiles y no vienen de ese linaje. El Señor dice que solamente los que son de Él, o sea, que los que somos del Señor Jesús, tenemos que estar revestidos de Él, que solamente los de ese linaje están revestidos del Señor Jesús y son hijos y son salvos. O sea, la gente se confunde porque cree que el gentil y el extranjero y el pagano y todo el mundo puede ser salvo, pero no. La palabra explica que solamente los que vienen por esa simiente de Abraham según la promesa. Eso. Amén. Dura es esa palabra. Dura es esa palabra. Pero esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios que transforma, que cambia vidas, que nos hace nacer de nuevo. Esa es la palabra de Dios que nos hace nacer de nuevo. No es esa palabra que dice que somos gentiles, o sea, que dice que somos, que seguimos siendo paganos y que, porque esa no transforma, esa no cambia. Esa hace que yo siga manteniéndome en mis delitos, muerto en mis delitos y pecados. Por eso la palabra de Dios dice, cuando erais gentiles, cuando erais gentiles. Mis hermanos, el Señor Jesús, el Todopoderoso, nos bendiga, nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, tenga de cada uno de nosotros mucha misericordia y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz.